Centro Latinoamericano de NYU y queremos darle la bienvenida a Luis Gali, que ustedes lo deben de reconocer. Hola, muchas gracias. Agradeciéndole por su participación y también si nos puedes dar alguna información sobre el contexto en el que se desarrolló la idea de esta película, cómo se produjo el guión, sí, claro, y luego un poco más, me imagino, sobre las historias paralelas. I don't know if we need to say this in English or everybody's comfortable with Spanish. Spanish. It's okay, Spanish? Yeah, Spanish or... Español. ¿Español? Sí. Pero además creo que tenemos entre el público, no sé si está el otro actor aquí, Gustavo Bueno. Sí, ahí lo Y vemos. tenemos a una gran actriz, además una de las protagónicas de esta película que nos ha sorprendido porque no sabíamos que iba a llegar, es Ana María Estrada, que está aquí atrás con nosotros, la revolucionaria. Y el señor Gustavo Bueno, por favor, Ana. podría acercarse. Ha sido una sorpresa así como ocurre aquí en Nueva York, ¿no? Sí. Y como España no nos puede dejar de lado, estamos en la mismísima sala del rey Juan Carlos, así que siguiendo luchando por España. Hola, Gustavo, ¿qué tal? Muchas gracias. Gustavo Bueno, una gran estrella del Perú. Ana María Estrada. Ana María, pasa, sí. Muchas gracias. Pues yo, ganando un poquito de tiempo, les puedo decir que es la primera película, es una coproducción entre Estados Unidos y Perú, y es la primera película peruana que narra la independencia del Perú, ¿no? Y sobre todo el punto importante es el rol de la mujer durante la independencia. Aquí tenemos a una monja revoltosa, ¿no? A Carmela. No necesito ser monja para ser revoltosa. Y vemos pues las vicisitudes que pasa Teresa y Lucía en el siglo XIX, ¿no? Sí. Cuando a los criollos se les menospreciaba porque habían nacido en América, ¿no? Y bueno, aparte nosotros pasábamos el quinto real para España como impuesto, habían los virreinatos y esas cosas. Pero a nivel guión está escrito y dirigido por Rocío Yadó, que también hace el rol de la iluminada, ¿no? La película llevó el guión al Cine Cubo Non Lab en México, que es una selección de varios guiones internacionales encabezados por Cristina Lazaridis, que es la jefa de la Berlinale, el Festival de Cine de Berlín. Entonces, eso se seleccionó ahí, creo que se hizo en Morelia, si no estoy mal. Luego también trabajó el guión en París y luego pasamos a la filmación en diferentes locaciones que ustedes han visto, las catacumbas, que ya Ana contará su escena ahí sobre la curación pues, del Hay rebelde. pena. Hay pena. Sí, hay pena. Así que bueno, pues esta es la historia y espero que les haya gustado, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos por venir. Realmente ver la película varias veces, ver diferentes reacciones, sabes, siempre te sorprende uno como actor porque uno hace su trabajo lo más leal posible y veraz posible y con el sentimiento que debe ser y siempre en diferente tipo de público tiene cierta reacción y he visto que hay unas reacciones que yo no esperaba del público y me encanta ver eso y pues sí, la película ha sido realmente un reto para una actriz. Es muy difícil encontrar personajes, a veces en el tiempo presente y en el tiempo pasado. Realmente cuando yo leí el guión, fue por mi amigo Luis, que me dijo, mira, hay una película, que tienes que estar, yo, ok, Y un poquito de... Eran 2 líneas de tiempo y eso es un postre para cualquier actor. Totalmente. ¿No? ¿Sí o no? Yo dije, ya, dámelo. También pensar en lo que muchas veces uno siente que puede ser la justicia histórica, ¿no? O sea, como que lo que uno no logra en una vida, tal vez más adelante se puede, como que uno tiene una segunda oportunidad, ¿no? Es interesante trabajarlo por ahí. Quería preguntarles un poco eso a los tres como actores y Gustavo Bueno siendo tan conocido en el Perú. ¿Qué pueden decirnos sobre ese tipo de experiencia que tienen al interpretar, al meterse un poco dentro de cada uno de los personajes que han trabajado? A cada uno.
Bueno, en principio, a mí me encantan las películas históricas y en este caso el guión es estupendo. Están muy bien construidos los personajes. Yo adoro a Wendy Vázquez, con ella he trabajado en cine y en teatro muchos años, es una de las grandes actrices del Perú. Y el elenco en general, todo el elenco es brillante, incluso Rocío Yadó, que ahora me entero, porque no la conozco personalmente, que hace esa monja tan terrible, ¿no? Es que Rocío y yo hacíamos teatro en la Universidad de Lima. Ah, mira ¿sí? tú. Sí, Entonces, claro. por ahí has empezado. Así es como comenzó. O sea, Rocío y yo, ella estudiaba comunicación y yo estudiaba Derecho, porque es mi primera carrera, soy abogado. Y acá hay una compañera mía, María Antonia Rodríguez. Entonces, hacíamos teatro. Y perdí contacto, yo me fui a estudiar a Inglaterra, hice una maestría en Derecho Ambiental, luego me fui para Suiza a trabajar en la ONU, y luego de ahí no estaba contento y empecé a buscar otra cosa relacionada con el arte. Hice una segunda maestría en publicidad, ya estoy empezando mi currículum, que es aburrido. Pero en esos viajes decidí llamar a Rocío, fue el año creo que 2004, para ver si todavía vivía en el mismo sitio. Existían las guías telefónicas. Sí, claro. Ya no todo era digital como ahora, ¿no? Entonces llamé y Yadó no es un apellido... Yadó no es un apellido muy común. Entonces dije, todavía está aquí, las amapolas. Oh, no puede ser. Entonces le llamé por teléfono y sí, estaba ahí su mamá, que acaba de fallecer, me contestó y me dijo, sí, Rosita está acá, Rosita está... Ah, bueno, muy bien, le dije. Entonces nos fuimos a tomar un café en el Sarcleti y le dije, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Y me dijo, bueno, pues quiero filmar esta película. Y me presentó el guión de Teresa la Nueva Libertador, que ya tenía muchos años trabajándola. Y me dijo que tenía un personaje para ella y obviamente quería que yo participara. Y al mismo tiempo me presenta otro guión que se llama Vidas Paralelas. Y Vidas Paralelas, luego ella me llama después de un tiempo y me dice, oye, ya, ven, vamos a hacer la película. Y le dije, ¿cuál película? Teresa la Nueva Libertador. Y me dice, no, Vidas Paralelas. Es sobre el terrorismo en el Perú, y que fue una película muy taquillera, dicho sea de paso, el año 2006 creo. Entonces la filmamos y luego le presento la historia a Ana María y obviamente pues es un personaje fantástico y ella quedó tan seducida como yo cuando leímos el guión. Sí, sí, es un gran casting, están muy bien dirigidos y la película tiene esa dosis de fantasía que la hace muy seductora, ¿no? Y el final es estupendo, pues. Porque, claro, juegas con los dos tiempos, pero este personaje es alguien que viene de atrás, ¿no? Y que da las guías y las pautas para que se llegue a ese final. Todos están estupendos. Gracias. Es impresionante. De verdad me gusta. Me encantó. Pues yo como anécdota puedo contar, respondiendo a lo que dijo Patricia, cómo nos preparamos. Rocío quería, y la producción quería en general, que todos los actores tuviésemos las barbas de las épocas, que no se vieran postizos. La ropa fue hecha a medida. Como anécdota tuvimos una escena de cama incluso, que llevamos la ropa muy apretada, así esos pantalones tipo Napoleón, pero se notaban las líneas de la ropa interior, el siglo XXI. ¡Corten! Dijeron, entonces, ¿qué pasa? ¡Cámbiate! ¿Pero qué me voy a cambiar? Le dije, sácate la ropa interior. ¿Perdón? Entonces me dice así, sácate la ropa interior y ponte el pantalón sin ropa. Oye, pero se va a ver con la luz. No se va a ver nada. Entonces, y efectivamente no se ve nada, pero bueno, pues se hizo con el otro actor, con Gonzalo, que quedamos como muy buenos amigos también, con Cristian, con Ana María. Entonces la hicimos respetando la moda de la época, las poses, que es algo que muy poca gente hace ahora, que es el trabajo, digamos, físico. Ana María es la actitud. Yo sería pues el acento, ¿no? Que para mí es un poco más sencillo porque lo he practicado muchísimo, me ha gustado muchísimo siempre el acento español. Entonces pues lo hago, ¿no? Déjate de chorradas, Lucía. Y pues salió la oportunidad que en esta película se diese y ya, bueno, Ana María te toca, no sé. Me toca a mí. Bueno, a mí creo que el más reto ha sido la monja. Y fui a los conventos, vi a las monjas caminar,
vi a las monjas como ellas movían las manos. Realmente muy interesante porque nosotros las mujeres que no vestimos este tipo de atuendo, movemos mucho las caderas para andar, ¿no? Y las monjas andan rectito, te andan pero bien como soldaditos, ¿sabes? No hay ningún... Angulación. No, sí, sí. Entonces a mí me pareció eso muy interesante y comencé a practicar y a caminar como ella. Me puse un pedazo de ¿cómo se llama? No, ladrillo, de tecnopor entre las piernas y comencé a andar, ¿sabes? Para poder andar como las monjas que andan rectos, Se ¿no? hacen pilates también. Pilares, exacto. Y ya como la mujer moderna, la artista, es otra manera de andar. Entonces eso fue lo que me gustó mucho descubrir en los personajes, ¿no? La manera, ya, pues, y con el atuendo, con el vestuario, ya tu caracterización es totalmente distinta. Fue un reto realmente delicioso y trabajar con Wendy, que es una maravillosa actriz. Y te da, solamente tienes que escuchar y reaccionar, y todo lo que tienes que hacer, ¿no? Y trabajar, tener a Luis de compañero en algunas escenas. No hemos trabajado juntos en escenas, pero sí hemos estado el mismo día de rodaje, nos hemos visto y hemos hablado. Y bueno, el filmar en Lima en un calor espantoso y ponerte todo ese vestuario de monjas que hacen, sí. Sobraba, yo decía, bolsas de hielo, por favor, bolsas de hielo. Ana María está sudando, Ana María, por favor, hay que ponerle make-up. Y me ponían polvo tras polvo. Digo, ya no me echen más polvo, que va a parecer un pan. A ver, me das cuenta. Sí, mira, bueno, dos, aquí una muy breve es que como todo se hace en digital, en 4K, se bajaban inmediatamente el downloading de todas las escenas que se habían filmado. Y curiosamente, las escenas que se filmaron en las catacumbas, que son pues las tumbas de la época de los españoles, San Francisco, ¿no es cierto? exacto, esas no salieron. No salieron. Y cuando Ana María y yo estuvimos filmando Santa Rosa de Lima, que es una serie, una miniserie, nos metimos en la parte del convento de Santa Clara. Y de pronto pues nos toman una foto. Me acuerdo una de las chicas de maquillaje, ya pónganse, ya bueno, ok. Y empiezan a salir como estrellitas en las fotos, ¿no? Y dicen, no, eso es luz, no, eso no es luz. Es un poco, o sea, es algo extraño. Estamos en una tumba del siglo XVII, aquí metidos en el centro histórico de Lima, esas estrellitas es algo extraño. Y la otra anécdota es que la escena de la cachetada, por ejemplo, y la escena de la cargada, entonces Mario Vacino me decía, tú tienes de aquí para acá, hasta ahí nomás te puedes mover. Le digo, pero oye, ¿y no me vas a hacer el blocking? ¿El qué? El bloqueo, le digo, la coreografía. Entonces, porque claro, yo soy entrenado acá, entonces ya utilizan otra terminología. Entonces me dice, ok, vamos a cargar a Wendy, 3, 2, 1. Y Wendy se ve flaquita, pero tiene huesos duros. Entonces, toma uno. Natural. Ensayo, toma 2. Toma 3. Ya no puedo, le dije, pesa mucho. Entonces, no, nunca. Y esa pues es mi anécdota. Otro aspecto interesante es el asunto que se resuelve bien, ¿no? El mercantilismo, ¿no? Esa es una cosa que ahí está planteada. Y ha sucedido con muchos monumentos históricos o incluso casas del periodo republicano al que no le han dado la misma importancia que al periodo colonial. Y eso ha causado un deterioro de muchas casonas republicanas, sobre todo. Las coloniales han sido mejor defendidas, pero sí deterioradas, descuidadas y desplomadas, ¿no? En muchos casos. Pero sí es cierto que hay una persecución de ese tipo de bienes que tratan de oscurecer la importancia histórica que tienen. Y ya casi no hay casona. O sea, las de la avenida de Arequipa, muchas se han convertido en supermercados. Eso es muy lamentable. Gracias. Bueno, pero hablando eso de quería decir. ese caso, ¿no trabajaste en una película en donde se usó una casona para una de estas escenas? Quería saber cómo era el proceso, porque
¿Y qué tan pegado a la realidad es? Porque acá se menciona una familia, Vázquez de Velasco, que es real, ¿no? Esa es la Casa Aliaga, la que ustedes ven son Sí, dos la Casa casonas. Aliaga. La fachada es la Casa de Osambela, la azul, porque Lima es una joya arquitectónica, ¿no? Cuando hablamos de Lima, y si me voy a la historia, hablamos, el virreinato de Nueva España era México y la Nueva Castilla era Perú. Luego ahí sacan la Nueva Granada, que es Colombia, y luego sacan Río de la Plata, que es Argentina. Tenemos Eran capitanías. No, la Capitanía General era Chile y Venezuela, y luego teníamos los puertos de Cuba, Puerto Rico. No, me refiero a Buenos Aires, que no era virreinato. Pero termina a convertirse Termina a convertirse en el Claro. virreinato de la Plata, ¿no? Pero Pero- ya tarde con los Borbones. Sí, me estoy yendo un poquito del tema de la pregunta, ya se me está quedando en blanco. Me preguntaste sobre... Las casonas. Las casonas y qué aspectos habían tomado que eran reales. Bueno, es la Casa Aliaga, Ya, que la Casa en la... Sí, ya me había ido para el otro lado. La Casa Aliaga... La Casa Rosada, te cuento. Sí, la Casa... No, pero la Casa Aliaga existe, que está al lado del Palacio de Gobierno, y vive la familia Aliaga, y un lado de la casa es museo, que es donde nosotros filmamos. Y a veces había que detener la filmación porque venían los turistas, que no todo el mundo sabe eso, ¿no? Venían los turistas y querían pues, ver la casona, ¿no? Entonces, para rentar una casona de este tipo necesita uno seguro. El Banco de Crédito tiene otra casa inmensa en el centro histórico que también la quisimos tomar para la ocasión. Pero esta casa era como $1,000 diarios. O sea, era una casa, es una mansión, ¿no? Es toda una manzana. Y no se nota de afuera, porque una persona camina por ahí, ve las paredes, o sea, ve la puerta inmensa, pero no se imagina que hay ahí, ¿no? Y así es, o sea, es complicado. Voy a permitirme seguir con una pregunta que una de mis amigas que está presente acá me hizo, Joyana, sobre el carro rojo que está ahí estacionado, ¿no? Que dice, bueno, eso... ¿Qué tiene que ver ese carro? O sea, como que representa un Simbología. poco, no tanto la simbología, sino que de repente la marca del carro necesita ser, es parte de cómo se financia una película. Ah, o no, no es eso. ¿No? No. ¿Podría ser o no? En ese caso fue simplemente un auto que se necesitó para formar parte de la película. Pero no se vendió la imagen o la marca a cambio de dinero. Ah, ya. Si eso es lo No que se estás nota la preguntando. marca, además. No se nota. Sí, yo ignoré qué marca era el... ¿O sí? Yo ni me acuerdo, la verdad. Pero Eran quería medidas preguntar, láser. sí. Igual que decir, se ve la pantalla, desigual. Buenas noches. La verdad estoy muy contento de ver esta película. Yo soy colombiano. Extraño mucho ese tipo de producciones en Colombia. Que veo que los peruanos se han dedicado a hacer películas de época. También conozco de una película que se llama Medardo, que es un poeta. Y veo que tratan los temas de época con mucho profesionalismo. Y veo pues, que hay actores excelentes. Tengo una inquietud muy grande acerca del guión, de cómo qué sabes tú, Luis, del guión, de la investigación sobre el guión, qué tan verosímil es con relación a la historia, la historia patria pues, del Perú, y bueno, ¿y qué sabes de la historia? ¿Cuáles motivaciones tuvo la guionista para hacer esta película? A ver, son 3 preguntas en una. Bueno, primero, Medardo no es peruana, esa es una película ecuatoriana. Sí, no tiene nada que ver con nosotros. Ese es sobre un poeta. Segunda, ¿qué historia tuvo el guión? El guión tiene la influencia histórica, y esto es también anecdótico porque históricamente el Perú tiene 2 libertadores. Es Don José de San Martín, argentino, que quería imponer la monarquía en el Perú, y Simón Bolívar, venezolano. Entonces me acuerdo que hablando con Lupita Ferrer me dice, oye, ven a ver la película, porque esta película ya se haya exhibido aquí en Nueva York. Y le cuento pues sobre el amante libertador, y Lupita Ferrer me responde, sobre Bolívar. Entonces yo le digo, no es Bolívar, le dije San Martín. Oye, usted está cambiando la historia del Perú. Y yo le digo, no, lo que pasa es que no todo el mundo lo sabe, pero el Perú tenía pues 2 libertadores, ¿no? Entonces, y es la verdad, porque cuando llega Bolívar le dice a San Martín, 2 soles no pueden brillar en un mismo cielo. O te vas tú o me voy yo. Entonces se fue San Martín y se quedó Bolívar y terminamos con Bolívar. Esa es la segunda parte. Y no me acuerdo cuál es la tercera parte de tu pregunta. La motivación porque veo que la historia tiene una motivación
pues, histórica. El guión tiene años de trabajo, porque hacer una película es caro, ¿no? Sí, los presupuestos para las películas son caros. Ustedes ven 99 minutos, pero ha tomado años, ha tomado buscar presupuesto, hacer casting. Hubieron otras actrices, otros actores. La motivación, ella tiene una inspiración en la historia del Perú, ¿no? Le gustan mucho las casas y los misterios. Antes había escrito la casa Matusita, que es una casa que estaba frente a lo que fue el consulado americano, en la avenida Arequipa. Americana de esa. Ajá. Incluso hubo, creo que un programa de televisión de un argentino casi se vuelve loco, que era un locutor de televisión, Vilches Vera. Sí, entonces todo tenía una acumulación así como de hechos fantasmagóricos y misteriosos, esotéricos, que le gustan mucho a Rocío Yadó, que es la escritora, y bueno, pues se inspiró para hacer este guión. Luego lo trabajó en Cine Cubo Non Lab, que lo mencioné antes, con Cristina Lazaridis, que se hizo en Morelia, porque creo que lo sometió, y luego esta película pues tuvo la exhibición, la comercialización y todo lo demás. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿Sí? No, pues investigue más. Hay una cosa que, ahora que has mencionado lo de Bolívar y San Martín, hay una cosa que es cierta: si se demoró tanto la independencia, es porque Lima era fuertemente reticente a la independencia. Y San Martín no pudo con eso. Y entonces intervino Bolívar, llegaron a un arreglo y pudo San Martín retirarse. Además, ambos tenían proyectos distintos sobre la forma de gobierno. Mientras San Martín pedía una forma monárquica porque estaba de acuerdo con la fuerza que tenía el virreinato del Perú y la costumbre que tenían incluso los mismos criollos, un sector de criollos, porque esto es unos pocos criollos que se entregan a la causa y que saben que ese es el camino, pero la mayoría vivía muy bien, estupendamente bien, esclavos, todo eso, una explotación muy grande, una discriminación total, y sacaban rédito de eso. Prueba de eso es la riqueza de estas mansiones y la forma como se estructuró Lima histórica, el centro histórico de Lima. O sea, sí costó trabajo, por eso es el último país en liberarse. Exactamente, eso es además algo que se trabaja bastante. Perdón, ibas a seguir, ¿no? No, el primer bicentenario que se va a celebrar es el de Trujillo. En Trujillo se dio la primera declaración de independencia y aventaja en un año del resto del país. Pero Lima era muy reticente, muy dura frente a esa posibilidad de cambio. La aceptó a regañadientes, ¿no? Y el aniversario de los 200 años recién se cumple en el 2021, Claro. ¿no? A diferencia de muchos otros, empezando por México, que fue en 2010, ¿verdad? Entonces hay varias cosas. Y otra cosa, digo, a nivel histórico es que la historia hay muchas versiones, ¿verdad? Hay muchas versiones y hay muchos conflictos, incluso el conflicto dentro del convento, que me parece, o sea, eso hay muchas versiones, y las versiones dominantes son las que hacen la historia oficial, pero se deja hay que pensar en todas las alternativas y las otras versiones que no entraron a la historia oficial y que ahora muchos historiadores tratan de ver. Disculpe, hay una persona que está... No, usted puede hablar todo lo que quiera. Me encantaría escucharla, sí. A mí me fascinó la película. Yo no soy peruana, pero me encantó la ambientación. Es precioso, o sea, te mete en lo que es la película. Pero yo estoy más interesada en una cosa técnica. Yo quiero saber si se filmó en 36, porque es nítido. La imagen es muy nítida. Es preciosa. No sé si filmaron en 36 o en 16. No, ella se refiere al formato. No es celuloide. ¿No es celuloide? ¿En qué filmaron? 4K. Video. Oh, video. Pero un video maravilloso. Porque parece que filmaron de otra forma. Y la edición es espectacular. Tiene una edición
que el editor tiene que haber sido maravilloso. Bassino, nuestro Mario Bassino, el camarógrafo, es extraordinario, realmente es muy bueno y no se perdieron tomas porque él es tan bueno y tan profesional en lo que hace, entonces él capta todo y si te sale algo movido pues es muy raro que le salga, eso le pase a él o la luz, él es muy cuidadoso y muy detallista en su trabajo. Se nota. Y la edición también, la edición muy buena la edición. Es que una película que no tenga una buena edición la pueden destruir. Sí, pues exactamente, una edición sí, exacta. Y lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias por sus palabras, señora. Muchas Bueno, gracias. la mayoría de las películas que se hacen en el mundo ahora se hacen en 4K. En video. Sí, ya, el celuloide es muy caro. Eventualmente, muy raramente, algún director, generalmente europeo, de mucha fama, filma en celuloide. También hay transferencias. Recuerdo que Vidas Paralelas se filmó en video y después pasó a ser transferida a celuloide, claro, ¿no? pues. Porque filmar en celuloide es muy caro. Y ya casi no lo usan porque ya tienen los proyectores en los cinemas, son digitales. Entonces ya va todo con una tecnología muy avanzada. Sí. Además, como decías, haces el download en el instante, entonces Exacto. apruebas o no apruebas la toma en ese momento. Me acuerdo que cuando se hacía en el celuloide, tenías que esperar que te llegara el material. En Hollywood no pasaba eso, en el cine norteamericano, porque tenían laboratorios inmediatos. Al día siguiente tenías la copia y la mirabas a las pocas horas. Pero en el caso de los países de Sudamérica, y peor cuando con el conflicto de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cortan todo el celuloide que iba a México, a Buenos Aires, que eran muchos buenos centros productores, escasean ya los laboratorios o no son útiles. Entonces tienen que enviarse las películas a España, por ejemplo. Ya te hablo de años posteriores, Sí, no claro, la Segunda Guerra Mundial, pero en los años 70, 80. En Lima no había laboratorios que pudieran revelar el material con la velocidad que se requería y con la calidad que se requería. Entonces teníamos que esperar a veces 15 días. Y te das cuenta que una toma era fallida y tenías que rehacerla, era bien fregado. Y ahora todo es fácil. Todo es rápido. Más rápido. Bueno, ante todo, yo más quiero felicitarlos al señor Gustavo Bueno, que realmente es un gran actor, y para quien pido un fuerte aplauso, porque realmente es un honor tenerlo aquí con nosotros. Es un gran actor, una leyenda, ¿no? Como dice mi amiga, Ana María Estrada también, y Luis Calle, que realmente nos sentimos muy orgullosos de ustedes. Qué grandes actores tenemos. Y solamente quiero creo que está de más decir que la película ha sido extraordinaria y que deberían haber más películas así que nos llenan de orgullo. A mí me ha dado ganas hasta de llorar porque realmente la historia nuestra es bien, bien bonita y triste a la vez. Yo veo el Simón Bolívar, que me gusta, y quiero preguntarle si hay la posibilidad de que de repente esta maravillosa película se pueda ver en esta serie, ¿no? Se pueda ver en Netflix o alguna... Yo no veo desafortunadamente yo no sé por qué no encuentro ninguna película peruana en Netflix y yo no sé por qué, teniendo estos grandes actores y estas grandes producciones. Bueno, sí hay películas peruanas en Netflix, pero debo decirte que hay Netflix en Estados Unidos, en México, en Colombia y ahora en Perú desde hace 2 años. Entonces, y cada uno tiene un mercado diferente. Estados Unidos maneja como 5.347 títulos, y mientras que Perú tiene 3.300 más o menos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo te digo, yo vi aquí la serie Celia, donde tengo un amigo trabajando en la vida de Celia Cruz, que me gustó mucho el comienzo. Pero peruanas. Sí, pero te doy el ejemplo. Entonces, y le digo a mi mamá, oye, ve Celia, que te va a gustar. ¿Estás seguro, Celia? Entonces, no hay, me dice. Le digo, ¿cómo no va a haber? Entonces me dice, no hay. Y yo voy a Lima y verifico que verdaderamente no hay, y es porque son mercados distintos. Entonces tenemos procesos de distribución, de comercialización. Las productoras a veces reciben ofertas y que no son convenientes, digamos, para la película. Luego las películas necesitan recorrer festivales antes de sus estrenos. Algunos festivales requieren exclusividad, salvo que sea estrenada en el país de origen. Hay una serie de requisitos
digamos, para poder entrar. También son los años de estreno de la película. O sea, hay ofertas para entrar a Netflix, sí que las hay, ¿no? Pero a veces pues las condiciones no son favorables para todos los participantes. Quizás por eso todavía no encuentras. Ahora hay una cosa interesante, porque Movistar quiere establecer una plataforma que compita con Netflix en América Latina. Entonces están recibiendo muchos proyectos, han estacionado su sede en Lima, pero ya se ha hecho una serie de origen colombiano, digamos. Lo que pasa es que el centro de producción de decisiones está en Lima, pero en coordinación con España. Ese es un proyecto interesante. Se está haciendo ahora, o se acaba de hacer una sobre el cantante de los cantantes, Héctor Lavoe. Ah, sí, con ese es peruana. Lucho Cáceres. Lucho Cáceres está haciendo de Héctor Lavoe. Y se está haciendo otra. Y se están recibiendo proyectos de toda América Latina. Y va a haber muchas producciones peruanas, pues, porque ahí está, digamos, el centro logístico. No sabía que Movistar, la central, está en Lima. Sí, está en Lima la central. Ahora me imagino que también el mercado también apunta a los gustos de cada lugar, ¿no? Entonces hay algunas series que de repente van a ser más populares en un lugar y son menos, o no han logrado hacerlo todavía en otro lugar, ¿verdad? Por eso mi ejemplo del carro, porque yo pensé cómo se financia una película y cómo se logra, y al final muchas veces algunos vemos una película en donde de pronto se ve la marca de la botella de agua que uno está usando más de una vez, y me imagino que esa es parte de la promoción que de alguna manera se tiene que hacer a una película. Claro, sí, es obligatorio. ¿No? Sin que tenga que ser algo inmoral ¿no? Solo que a veces es demasiado evidente. A veces es demasiado. Acá no fue muy obvio. Pero aquí no ha sido así. Pero no se utilizó para obtener financiamiento. Por ejemplo, creo que tienes a Charlize Theron en una película que creo que es Atomic Blonde, donde ella utiliza mucho el vodka, Stanislavia. Incluso le hace la publicidad en los paneles, porque obviamente Stanislavia es uno de los inversionistas dentro de la película. Entonces, sacar dinero para una película es una de las cosas más difíciles que hay, ¿no? Que era una de tus preguntas también. Sí, era la pregunta, pero era un ejemplo malo. Sí, pero lo que has dicho es correcto, o sea, el branding de las compañías que se pueden utilizar para promover dentro del cine. Ahora el Ministerio de Cultura, tú te puedes someter a concursos